Ya tenemos la información internacional actualizada y continuamos con más en CIBSE Noticias más temprano. Esta mañana hablaremos con la nutricionista Rocío Guavi. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Buenos días a todos. Qué gusto me da poder saludarle en este inicio de semana hoy para platicar un tema bien importante que es sobre los cuidados y la sana alimentación que deben seguir las personas que están atravesando un tratamiento de quimioterapia. Pero para empezar, antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría aclarar qué es una sana o adecuada alimentación, porque muchas veces lo que para mí puede ser una sana alimentación, para otras personas puede ser un concepto totalmente distinto. Sí, alimentación sana es una alimentación que es completa, variada, equilibrada, donde estamos integrando todos los grupos de alimentos sin excluir ninguno. Dentro de ellos vamos a hablar de que también es sano tener los alimentos en su estado más natural y menos procesado posible, ¿sí? Para que de esa manera el paciente tenga todos los nutrientes, vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes que son necesarios para complementar esta alimentación. Y dentro de esta alimentación también se incluyen elementos que no precisamente son alimentos, sino como el agua, por ejemplo. Agua y fibra son las cuestiones que tenemos que tener dentro del consumo diario en nuestra vida. Cuando un paciente está en quimio se vuelve particularmente delicado el que esté tratando de alimentarse lo mejor posible. Digo tratando de alimentarse lo mejor posible porque dentro de la quimioterapia van a tener efectos secundarios diferentes en cada individuo, por lo que las dietas deben de ser muy personalizadas y dinámicas, es decir, con cambios según los síntomas que están atravesando. Y se vuelve a veces muy difícil que lo puedan hacer, por eso quisiéramos también dar un poquito de tips para que de esta manera puedan de una manera lo más práctica y fácil posible tratar de llevar esa buena alimentación. Sin duda alguna, la alimentación que deben llevar las personas cuando están atravesando un proceso, como en el caso de la quimioterapia, debe ser muy particular, personalizada, como ya usted lo decía, para contrarrestar o compensar estos elementos que pues están consumiendo debido a la enfermedad. Afortunadamente, hoy en día el tema de la alimentación ha ganado popularidad y manera positiva. Se escucha mucho del concepto de higiene de la alimentación. ¿De qué se trata esto, doctora? Sí, muy importante en el paciente con quimio. Estamos hablando de que la quimio les va a bajar el sistema inmunológico, o sea, quedan muy vulnerables a poder contraer infecciones bacterianas sobre todo. Entonces, en cuanto a lo que es el tema de alimentos, siempre he dicho que imagínense para que yo diga sobre los nutrientes que el paciente debe tomar. En primer lugar, lo que tiene que cuidar este paciente es la higiene absoluta. Tienen que con absoluta pulcritud manejar todos los alimentos, desde que el refri esté limpio, que los alimentos estén frescos, que se haga de preferencia cada día, de que no estén comiendo restos de comidas que a lo mejor a nosotros nos parece que están en buen estado, pero que ya pueden tener un cierto número de bacterias que pueden afectar de una manera delicada a este paciente que ya es vulnerable a poder contraer cualquier clase de infección. Entonces, ante, ante el equilibrio que decíamos de lo que es una buena alimentación, en primer lugar vamos a cuidar de manera pulcra y exagerada la higiene de los alimentos, que todo esté completamente lavado, limpio, desinfectado, fresco, cocinado del día, por favor, que los alimentos estén conservados en las temperaturas adecuadas. Lo que es frío debe estar frío y lo que es caliente debe conservarse caliente. Lo que no se va a usar en el mismo día se puede congelar inmediatamente, pero no guardar en el refrigerador y para ser consumido 2 o 3 días después. Es muy, muy importante mantener la higiene escrupulosa de cada cosa que van a consumir, inclusive de los utensilios que van a usar. Por ejemplo, un pelapapa, un cuchillo, una tabla de cortar, así como mencioné antes, el refri, todo lo que va a tocar un alimento debe estar muy limpio.
Sin duda alguna, estos son elementos que luego no tomamos en consideración, que almacenamos en cosas, en toppers que luego son contenedores de yogurts o otros elementos que compramos en el supermercado y que pueden llegar a contaminar el producto y ya no ser saludable para consumir. Pero doctora, en función de este aspecto, ¿cuáles son los cambios que se tendrían que hacer en la alimentación de un paciente que está atravesando esta situación? ¿Qué es lo que sí debe comer y qué es lo que de plano debe evitar por completo? En primer lugar, un nutriente, el más importante de todos para el paciente son las proteínas. Las proteínas de origen animal, que son más biodisponibles que las proteínas de origen vegetal. No digo que no se coman las vegetales, por supuesto que esas también, pero muy, muy importante. A veces les tienen un poco de miedo a los productos animales y en cáncer es particularmente importante que el paciente se esté alimentando con una cantidad adecuada de proteínas de origen animal, así como algunas vegetales. Animales, preferentemente las carnes blancas, como más pescados y pollos, tratando de que no estén llenos de grasa, porque la grasa saturada en exceso les puede hacer daño. Entonces, por ejemplo, la pechuga del pollo es muy adecuada, la pechuga del pavo natural, no estoy hablando del embutido, es muy adecuado también. El filete pescado blanco, particularmente los de escamas, que son carnes más limpias con menos residuos en el cuerpo. El huevo, que también es una muy buena proteína animal. Y dejar de lado o con mucho menos frecuencia o cantidad las carnes rojas, como la de res, el cerdo, los embutidos, esos con muchísimo menos frecuencia y cantidad. Y en cuanto a proteínas vegetales, lo que son frijoles, lentejas, garbanzos, habas, igual algunos cereales como algún arroz integral o lo que le llaman ahora granos ancestrales, que es esa combinación, avena fresca, cereales frescos y naturales. No estoy hablando de los de caja que son procesados, ultraprocesados, que en combinación nos pueden dar algunas proteínas también. Ese es el alimento más importante. Seguimos con frutas y verduras. Muchas frutas y verduras, ¿por qué? Porque están llenos de fibras, líquidos, minerales, sí, vitaminas, pero además están llenos de antioxidantes, que la quimio es como una terapia que nos está causando algunos daños también, además de los beneficios que nos puede aportar. Entonces es muy importante que ante el estrés oxidativo que nuestro cuerpo está sufriendo por estos tratamientos, tengamos un adecuado consumo de antioxidantes, muy importante de consumir también. Así es como que el paciente ante estos otros alimentos que no son alimentos porque no contienen nutrientes, es el agua, que se mantenga adecuadamente hidratado. Y a esto voy a la parte de frutas, me regreso por ahí. Frutas enteras, no en jugos. Sin embargo, que no se malentienda que el paciente sí puede tomar una agüita de frutas que no esté endulzada con azúcares añadidos. Entonces, juguito, un agua de frutas hecho en casa, sin endulzar, por favor. Es un líquido que también puede tomar, que puede ayudar a hidratarse, además de proveer ciertos antioxidantes. Y también, como ya mencioné antes, los carbohidratos, mencioné cereales y leguminosas, como que nos aportan proteínas, pero estos cereales y leguminosas también nos aportan un número de carbohidratos que también son importantes en la dieta del paciente. Carbohidratos que son preferentemente complejos, no de paquetitos, no de bolsitas, sino, como ya dije antes, frijoles, lentejas, arroz, avena, amaranto, que es muy nutritivo, quinoa, que también es muy nutritiva, alimentos que son completos e integrales en sus maneras más frescas y menos procesadas. Cocínenlos en casa, preferentemente, y eviten acercarse a cosas que ya están previamente empaquetadas. ¿Por qué? Porque ya tienen químicos, conservadores, que son también preservativos, que son también dañinos o nocivos para la salud y que le implican a nuestro cuerpo un trabajo extra que va a quitarle como esa posibilidad a nuestro organismo de poder repararse a sí mismo y poder irse ayudando a construir de nuevo. Y a esto voy a continuar diciendo algo que me va a contradecir a lo que he dicho completamente. A veces tenemos situaciones especiales donde, como ya que dije, en primer lugar está la higiene. ¿Sí? ¿Qué tal que estemos en una situación especial, donde estemos en la calle y no tengamos acceso a alimento tan fresco o tan no procesado? Entonces, ¿qué voy a elegir? ¿Algo que no está tan fresco o algo que posiblemente esté empaquetado y procesado?
yo elegiría algo que está empaquetado, procesado con el fin tal de poder alejar la posibilidad de tener un contagio o una infección. Entonces yo podría preferir un alimento enlatado o un alimento de esos tipos de bebé, de frutas o de verduras, en vez de algo que está fresco, pero que tiene una dudosa higiene. Entonces voy a preferir algo que esté procesado, ya sea enlatado o envasado, para que de esa manera yo pueda, sin ninguna duda, comer un alimento que está libre de bacterias. Ante ese evento, entonces sí voy a preferir algo que sea procesado. No sé si les estoy confundiendo. 100%, doctora, nos está aclarando mucha información que tal vez considerábamos es totalmente contraria de elegir otras cosas u otros elementos por pensar de otra manera o tener otra perspectiva acerca de los alimentos. Ya para finalizar, doctora, algo que me parece muy importante abordar antes de despedirnos, cuando se está viviendo un proceso como quimioterapia, muchos cambios pueden haber en el paciente, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento o la falta de apetito. ¿Cómo enfrentar esta situación a través de los alimentos? Claro, en primero tener la voluntad de sí querer alimentarse cada día a pesar de que no nos sentimos con las ganas o las fuerzas. Sí, hay que procurar mantener la buena alimentación a pesar de los síntomas. En el paciente en quimio esos síntomas son variables. Hay días que se sienten terriblemente mal, hay días que se sienten mejor. Aprovechar los días en que se sienten mejor para comer lo mejor posible. Y en los días que se sientan mal, si realmente es como imposible que puedan comer o masticar alimentos, entonces apoyarnos de alguna nutrición enteral. Esto quiere decir algunos productos que ya están hechos, que son líquidos, que contienen el aporte de las grasas, proteínas, carbohidratos que son necesarias para nuestro cuerpo. Sí, como estos que ya venden en las farmacias, por ejemplo, que vienen en frasquitos. Entonces, apoyarse de alguno de esos productos que son de nutrición enteral para tener la alimentación lo más completa posible, a pesar de que nos estamos sintiendo completamente desganados, con falta de apetito, inclusive náuseas. Es muy importante que coman en pequeñas fracciones. Eso quiere decir, varias veces al día vamos a comer poquito. En lugar de tratar de comer comidas completas de una sola vez, puede ayudar a comer de a poquitos a lo largo de todo el día y mantenernos bien hidratados a lo largo de todo el día y apoyarse de esta otra clase de alimentos también. Correctísimo, doctora. Muchísimas gracias por toda esta información. Recuérdenos sus redes sociales para seguirla y comunicarnos con usted. Con Rocío Wabi, Nutrición Wabi, o a mi celular 9981-687000. Ahí quedó la información. Muchísimas gracias, doctora. Buen inicio de semana. Igualmente, buena semana a todos. Nos estamos comunicando próximamente. Vamos a la pausa comercial y enseguida volvemos con más noticias.